Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, ayúdenos con un like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos de invitado a Santiago Espinosa, cofundador y CEO de Toroto, empresa que está combatiendo la huella de carbono de los individuos. Hablaremos con Santiago sobre el impacto ambiental creciente, nuestra responsabilidad y rol en cuidar el medio ambiente y sobre si Thanos tenía razón o no. No importa a qué te dediques, keep it up. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur. Y estoy aquí con Santi Espinosa, cofundador y CEO de Toroto. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo y esperando que lo que platiquemos sea de interés para la gente. Seguro que sí, Santi. Y bueno, Santi es un emprendedor que se dedica a ayudarnos a redefinir nuestra vinculación con el tema de la huella de carbono. Santi, no sé si nos pudieras explicar un poquito más en qué consiste todo eso. Claro, con mucho gusto. Básicamente lo que hacemos en Toroto es generar expertise para medir, número uno, reducir, número dos, y luego neutralizar, número tres, la huella de carbono de nuestros clientes. Ahora, esto es algo que ya existe en el mercado, pero para empresas grandes. Normalmente puedes llegar a ver que Amazon se compromete a hacerse carbon neutral para el año 2030 o Microsoft va a ser carbon positive para el año 2050, pero pues son empresas tototas y si hay pymes o personas individuales que quieren formar parte de la lucha contra la crisis climática, reduciendo, midiendo y neutralizando sus emisiones de CO2, no hay muchos servicios que los ayuden a hacer eso. Ergo, creo que Toroto es una solución importante dado que el 90% de todas las empresas del mundo son pymes, ¿no? Ahora, en lo que consiste nuestro proceso es que aplicamos metodologías bastante protocolarizadas, estandarizadas internacionalmente, digamos, de mejores prácticas para conocer la huella de carbono, ya sea de una persona o de una empresa. Y luego nosotros podemos capturar esa misma cantidad de CO2 de la atmósfera a través de distintos procesos. Sobre todo, y el más usado es manejo forestal, que consiste en mejorar la salud de un bosque para aumentar la cantidad de CO2 que este bosque captura a través de la fotosíntesis. Y como lo podemos medir, yo puedo machear la cantidad de CO2 que capturamos en los bosques gracias al manejo forestal con la huella de nuestros clientes que medimos a través de protocolos científicos de medición de huella de carbono. Ahora, obviamente, entre más grande es la operación de la que estamos hablando, pues más se complica el proyecto y se hace más ingenieril y más profundo. Para una persona individual tenemos una calculadora de huella de carbono en nuestro sitio web, toroto.mx, que verás tal vez que es muy diferente a las que existen en el mercado. Es decir, una calculadora de huella de carbono para una persona normalmente te pregunta cosas como, ¿cuántos kilowatt hora usaste en tu casa el mes pasado? Pues la verdad es que nadie sabe y es cero sexy. Y por lo tanto, tu UX está pero por el suelo y nadie la va a hacer. Entonces nadie va a neutralizar porque nadie ni siquiera mide su huella de carbono. Nosotros hicimos una que creemos que está más divertida, ya no voy a spoilear, tendrán que verla, pero es un poco tratar de, como bien dices, redefinir, reacercar a la gente a lo que quiere decir tener una huella de carbono. Es un poco como tener una sombra. Podemos hacer cosas para que nuestra sombra sea más delgada y de hecho son las mismas que podemos hacer para que nuestra huella de carbono sea más pequeña y que es bajar de la gastadera, etcétera. Ya hablaremos de eso, me imagino. Y no está mal tener una huella de carbono, todos tenemos una. Nada más lo importante es medirla y hacer lo posible por neutralizarla. Ahora, el servicio para individuales de neutralización tiene un costo de entre 150 y 300 pesos, dependiendo de la huella de carbono de cada persona, por lo que creemos que es una solución viable y incluso una propuesta de negocio viable, dado que no pedimos mucho dinero a cambio de nuestros servicios, que son servicios importantes para el medio ambiente, y esperamos cada vez más para la gente que podría contratarnos. Muy interesante. Fíjate que justo el otro día escuché un punto interesante que era de que el CO2, por así decirlo, realmente no afecta como tal al ser humano, al menos directamente, o sea, no es malo directamente para el ser humano, que realmente el efecto negativo es que justamente se está acabando las capas de ozono.
¿Tú crees que esa es una de las razones por las cuales obviamente hay conciencia hasta cierto punto, pero que no hemos tomado las medidas necesarias porque no nos afecta directamente, entonces realmente no dimensionamos cuánto nos está afectando a corto, mediano y largo plazo? Pues sí, sí, en Behavioral Science hay todo un estudio y está muy bien experimentado y muy bien estudiado y documentado que si no vemos una amenaza o un beneficio en el corto plazo, los seres humanos somos muy poco participativos en las cosas. Por ejemplo, si yo te digo que si vas al Zócalo y le dices a la gente que le das 100 pesos hoy o 150 mañana en la mañana, van a tomar los 100 pesos sí o sí, porque los tienes ya enfrente de ti. Los 150 no los va a tomar absolutamente nadie porque tiene incertidumbre, eh, no sé qué voy a estar No, haciendo no mañana en la sabes si te va a mañana, cumplir todos no los sabes días. garantir exactamente. Entonces, es bien interesante cómo efectivamente la parte no tangible de la crisis climática ha sido un reto para los que nos dedicamos a luchar en su contra. Ok. Oye, justamente ahorita todo el mundo está hablando sobre el tema del COVID, de cómo cambia el mundo. Para mí es como la segunda gran advertencia que nos ha dado el mundo, la primera siendo el calentamiento global. Y me acuerdo un meme cuando justamente estaba empezando todo este tema que decía como de, es que el calentamiento global debería de haber contratado al que le hizo el marketing al COVID, porque Yo también lo vi, está buenísimo. está buenísimo. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Sí nos están dando un aviso? ¿No tiene nada que ver? Yo creo que es súper importante y positivo desde ciertos puntos de vista lo que está pasando con el COVID, porque de lo que sí nos está dando una probada que no hemos tenido antes es de lo que quiere decir un fenómeno exponencial, como lo es el cambio climático o como lo es el COVID. Digamos, esta idea de aplanar la curva o esta idea de ahora ya solo estamos creciendo 2% diario o esta idea de se están duplicando los casos cada X días, son nociones totalmente basadas en matemáticas exponenciales y son normalmente muy difíciles de explicar y muy difíciles de socializar, porque ahora todo el mundo lo entiende perfecto, porque hemos visto el fenómeno exponencial del incremento de la presencia de COVID en nuestra sociedad. Ahora, ¿por qué se me hace tan importante? Porque la crisis climática es un fenómeno exponencial también, en donde mañana probablemente veamos el doble de consecuencias que hoy y pasado mañana serán 4 veces las consecuencias de hoy y el día después serán 8 veces las consecuencias de hoy. Y en ese sentido es mucho más fácil explicarlo y es mucho más fácil que la gente lo entienda ahora de lo que era antes. Antes los comunicadores climáticos ni decíamos nada del fenómeno exponencial porque ya perdiste todo. Ahora todo el mundo entiende. Ahora, dicho eso, la verdad es que le pongo poca importancia al fenómeno COVID, excepto para estrategia de negocio, eso por supuesto que todos hemos tenido que hacer, pero no hay nada del fenómeno COVID en lo cual nosotros nos estemos basando o que sea la piedra angular del futuro de Toronto o que creamos que va a cambiar diametralmente la situación con respecto a lo que teníamos antes, no lo estamos previendo de esa manera. Estamos previendo eh, hay un dato bien interesante que me ayuda a probar, a producir mi punto. La caída esperada de emisiones de gases de efecto invernadero este año con respecto al año anterior, para cuando lleguemos a diciembre, va a ser de 7%. ¿Okay? O sea, durante un trimestre tú encierras a toda la población mundial en su casa, paras la economía, el output se va a niveles bajos desde Segunda Guerra Mundial y solamente vamos a reducir nuestras emisiones year on year en 7%. Entonces, justo lo que nos deja ver es que el fenómeno climático es mucho más grande incluso que el COVID y que el COVID es una gotita de agua comparado tanto con las potenciales consecuencias negativas de la crisis climática como con el tamaño que tiene la crisis climática como problema. Es decir, el COVID apenas, la verdad es que a los que nos dedicamos a temas de emisiones globales, el COVID es muy interesante verlo como experimento y hemos estado todos leyendo mucho y qué divertido, pero la verdad es que estamos chambeando igual que antes. Pues básicamente Thanos tenía razón.
Justo no. Eso es un punto bien interesante. Yo andaba el otro día, caí, caí y estuve discutiendo en el Facebook, estimado Sebastián. O sea, ¿Ok? vi un post, te juro que llevaba años, ¿eh? O sea, ya te podía decir, llevo 5 años, 7 días y 42 minutos sin pelearme en Facebook con nadie. Pero Así el como, otro día, como el principio de todos los Simpsons de 17 días sin que haya habido un accidente y que lo tiran. el otro día entre que estaba de mal humor y entre que el tamaño de la sandez era importante, no la puedo perdonar. Eventualmente la discusión se fue a la sobrepoblación y que si la sobrepoblación es el problema. Yo decía que no es el problema. A ver, yo no estoy diciendo que la sobrepoblación es una solución para nada, es un tema logístico importante que tenemos que enfrentar, pero que sea el problema no lo creo. Y la razón por la que creo que la sobrepoblación no es el problema, y por lo cual Thanos no tiene razón, y ahorita yo tengo una contrapropuesta para la propuesta de Thanos, o sea, porque el que se opone, propone. Por Pero, cierto, Thanos, si quieres aparecer en el programa, yo encantado, Josh Brolin. este, no, la razón por la que la sobrepoblación no puede ser tratada como el problema principal es que una persona de altos ingresos en Londres tiene una huella ambiental 150 veces mayor a la de una persona en India. Esto lo calculé para la discusión, porque fue una discusión de mucho nivel. Una familia londinense promedio de 5 personas tiene como 20 veces la huella de una familia india promedio de 15 personas. O sea, entonces, aplicar el 50-50 de Thanos no tiene ningún sentido. Si lo que Thanos quiere es salvar el planeta, te tienes que ir con quienes tenemos la huella ambiental más importante del mundo, que somos quienes estamos en el top 10%, que si estamos teniendo esta videollamada, probablemente estemos en el top 10%, que si tenemos banda ancha de internet, probablemente estamos en el top 10%, en fin, ¿no? Una computadora. Y la huella promedio de quien está en este rango del top 10% es como de 12, 13 toneladas de CO2 anuales por persona al año, mientras que la del promedio global es de 5. Entonces estás al más del doble. Y fíjate que está interesante porque yo tenía una plática similar porque justo como que se puso muy de moda este concepto de lo mejor que puedes hacer por el mundo es no tener hijos o nada más tener un hijo, lo que sea, o sea, porque es lo que más contamina. Y al mismo tiempo como que se puso también de moda esta idea medio, digo, a mi forma de ver, que dice mucha gente, oye, es que los pobres no deberían de tener hijos. Y yo justamente decía, oye, es que, a ver, o sea, si hay lo que tú dices, hay un problema de sobrepoblación, pero pues perdón, no es lo mismo cuánto contamina una familia. Y no hay que irnos ni siquiera tan lejos. Aquí en mismo México no es lo mismo una familia de clase social baja, lo que contamina, porque justamente no tiene los mismos recursos, que una promedio del, como tú dices, el 10%, porque la del 10% viaja, seguramente cada uno tiene su propio carro, no suelen usar el transporte público, suelen tener gastos de electricidad mucho más grandes, porque tienen muchos más electrodomésticos, etcétera, etcétera. Entonces, Y ni yo estoy de siquiera, acuerdo. y ni siquiera, o sea, el 10% en México es todavía, estás hablando de clase media, media alta, pero en México, digamos, por ejemplo, yo medí mi huella. Y Ok. es algo que, no, digamos, mi huella es como de 13 toneladas de CO2 al año. Y ha bajado mucho, sobre todo porque antes estaba en viajes, y eso obviamente tiene un impacto fuerte. Pero esa es una huella súper importante y súper fuerte. O sea, si estás tomando 3 vuelos al año, ya eres parte de los top 3% de polluters del mundo, ya con 3 vuelitos que te echas al año. Entonces es fácil, muy fácil contaminar mucho, porque no puedes gastar sin contaminar. Entonces, literalmente, entre más gastas, más contaminas, y entre menos gastas, menos contaminas. Antes que vegetarianismo, no vegetarianismo, soy vegano, no soy vegano, zero waste, no zero waste. O sea, antes de todos estos life changing practices que podemos aplicar para ser más sustentables, la más sustentable es ahorrar. Fíjate que esa nunca la había escuchado, pero es un muy buen punto. Porque no puedes gastar sin contaminar. A ver, la huella de carbono de la comida de una persona vegetariana del top 5% de ingresos
es mucho mayor a la huella de carbono de comida de una persona del campo en México, Ok. porque consumimos ingredientes importados, porque los supermercados tienen un mayor tiempo de producto en anaquel para que tengan mucho tiempo de vida en la cocina, es porque los productos que consumimos han recorrido muchos más kilómetros y por lo tanto tienen un impacto mayor en el planeta porque se recorren kilómetros quemando combustibles fósiles, ya sea a 10 kilómetros de altura o en carreteras o en barcos, pero se recorren kilómetros quemando combustibles fósiles. Entonces, antes que nuestros hábitos, estilo de vida, valores y principios, es nuestro universo socioeconómico el que determina qué tanto contaminamos. Esto Desafortunadamente. es hasta extrapolable a países. Me acuerdo que hace unos años justamente había una propuesta de, no sé, todos los países que vengan a este acuerdo, tenemos que bajar un 20% nuestra huella de carbono y que no me acuerdo qué país dijo, oye, sí, pero es que, o sea, obviamente es proporcional por ser el porcentaje, pero no es lo mismo lo que contamina Estados Unidos y China que lo que contamina, no sé, Guatemala, por decir un país, ¿no? O sea, tanto por población, por nivel socioeconómico, por importaciones y exportaciones, o sea, por Como lo muchos. veas, justo. Hay distintas formas. Per cápita es una muy interesante de verlo. Per cápita, pues por ejemplo, digamos, hoy China emite mucho más que Estados Unidos, ¿no? Aproximadamente el doble. Dicho eso, per cápita, Estados Unidos emite aproximadamente el triple. China. Porque pues, sí, China emite más, pero son 1.3 mil millones de personas. Ahora, y en histórico, ¿quién ha emitido más? Históricamente es Estados Unidos, seguido de la Unión Europea. Todavía China no los alcanza. Esto es porque pues, estás hablando de una industrialización muy importante desde finales del siglo XVII en adelante, ¿no? Sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos. Y tienes la del comercio, que me parece muy interesante que lo hayas sacado a tema, pero por ejemplo, China tiene una huella de carbono súper amplia, en parte también porque the world's stuff is made in China. Es decir, si los audífonos que estamos usando se hicieron en China, la huella de carbono asociada a la producción de estos audífonos sucedió en China, pero los adquirimos tú y yo en México. Entonces, ¿a quién le toca esa huella de carbono? ¿A México o a China? Pues en la realidad le toca a China. O sea, lo que sucede es que se la cuentan a China, pero le debería tocar a ti y a mí, ni No, siquiera a y no México. solo, no solo a ti y a mí, porque en algunos casos sí es directo de un país al otro, pero hay unos que son de que, no sé, van de China a Estados Unidos y luego de Estados Unidos a México o a X otro país, porque... Y eso cuando tenemos suerte, porque luego tienes las computadoras ya, unas partes vienen de Chile, otras partes se hacen en Singapur. Luego en Estados Unidos se hace un assembly line final de no sé qué, más la huella del diseño, que siempre es en California, por supuesto. Entonces, resulta que los productos que estamos comprando, dado el grado de globalización de nuestra economía y de integración económica del planeta en el que vivimos, la huella de carbono es bien difícil asociarla a un solo país porque todo está hecho en todas partes y todo está hecho con componentes que tocan en distintos puntos de su cadena de valor todo el planeta. Lo que sí se puede medir es la huella de carbono de lo que compras, porque ahí sí ya es más, ya es más una decisión, ¿no? Por ejemplo, yo elegí comprar el teléfono que tengo, elegí comprar este mouse que me salva la vida, lo elegí comprar, me la salva tanto como para que valiera la pena lo que contaminó producir este mouse, no lo sé, pero por lo menos es una pregunta que me hago. Y es un poco por ahí, o sea, lo que a mí me late un buen es reorientar el discurso sobre huella de carbono en nuestro impacto en el planeta, alejarlo desde la visión nacional, de si es China, que si es Estados Unidos, que si es México, y más bien decir, no es ninguno de esos países, es la gente que tiene más ingresos en todos esos países. Ahí te va otro dato. El, aproximadamente 10% de la población que más ingresos tiene la misma huella de carbono que el 50% que le sigue en ingresos. Y como el doble del 40% de menos ingresos del planeta. En fin, vaya,
está muy relacionado a ingresos y no es cómo se vio el problema en el pasado. Ahorita, de hecho, con todo este tema de que cambió la economía, o más bien se afectó la economía por todo el tema del COVID, se está impulsando mucho esto que a mí me encanta de apoyemos a los negocios locales y habla más que nada de un tema económico y sustentabilidad que hace sentido, pero teniendo esta conversación, pues también podría ser hasta para el mismo tema de marca de huella, de que se empieza a consumir justamente productos que se hacen en territorio nacional, no solo en México, sino en todos los demás países. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. También tiene sentido comprar otras cosas. Si quieres, puedes. Digamos, yo soy poco absolutista. Okay. Solo piénsalo dos veces. Eso es todo. O sea, yo no busco que todos seamos ambientalistas perfectos porque no hay tiempo para que todos nos hagamos ambientalistas perfectos. El mundo lo que necesita son millones de ambientalistas imperfectos. Exacto. Entonces, eso es lo que deberíamos tratar de lograr en el corto plazo. Pero, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, hace rato estabas hablando de cosas tecnológicas como los audífonos, las computadoras, etcétera, que es como, bueno, es que me encantaría comprar una computadora marca mexicana, pero pues, bueno, no sé si haya, yo no ubico. Sí, sí, escríbanme para que los invite a platicar. Pero, por ejemplo, me viene el ejemplo que siempre uso, que es las manzanas, de que en México, sorprendentemente, la gran mayoría, bueno, no sé si la gran mayoría, pero un gran porcentaje de las manzanas que consumimos se hacen en Washington y las importamos allá teniendo no solo un montón de manzanas que se hacen aquí, sino mucho más terreno fértil que se podría hacer y que pues, bajaría costos, bajaría muchos temas, y ahorita también este tema. Entonces yo creo que, como tú dices, ser imperfecto, o sea, hay cosas que pues, no podemos estar como el Dalai Lama, pero a lo mejor sí decir, oye, pues a lo mejor debo de apoyar este tipo de productos que realmente no hay gran diferencia en si la compro hecho local afuera como consumidor, pero sí hace un impacto positivo tanto en la economía como en el cuidado del medio ambiente. Y eso que acabas de decir es bien importante, en la economía también. O sea, no nos vemos a nosotros mismos como vehículos económicos, pero lo somos. Entonces, por ejemplo, lo que es lindo de todo el tema de neutralización de CO2 es que los proyectos que capturan CO2 de la atmósfera suelen estar en el campo, suelen ser proyectos totalmente rurales. Entonces, no nada más es escoger proyectos verdes, sino proyectos que generan empleos que son el tipo de empleos que necesitamos para rebalancear la economía del país, en el caso de México o del planeta, ya en el caso global. Es decir, si hay empresas como el caso de Toronto, que un elevado porcentaje, y que aparte, pues tú sabes bien qué es lo que me gusta, ¿no? Si no Public, tenemos exactamente lo mismo. Un elevado porcentaje de nuestros ingresos, no margen ni ganancias de los ingresos, termina fuera de la Ciudad de México. En el caso de Toronto, específicamente en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Pero justo es un modelo de negocio que yo llamo post-capitalista, porque el último que va a hacer lana es aquí tu servidor, pero sí se va a crear muchísimo valor para la sociedad si Toronto crece. ¿Quiénes sí van a tener oportunidades económicas nuevas? Las comunidades forestales que se encargan de cuidar los bosques. ¿Quiénes sí van a tener oportunidades económicas nuevas? Las comunidades cerca, por ejemplo, de rellenos sanitarios, en donde también hay técnicas de captura de CO2. Quienes sí se pueden ver beneficiados, quienes se dedican al crecimiento de las algas, al cuidado de los manglares. Entonces, es una solución en donde a través de apoyar cierta empresa o apoyar cierto modelo de negocio, tenemos que tener un impacto económico muy importante, no nada más en su tamaño, sino en el lugar en el que sucede este impacto. Y eso es muy importante que nos fijemos más hacia el futuro. Esto yo veo que cada vez la gente nos fijamos más en cuál es qué sucede con el dinero que pago independientemente de si alguien se hace rico o no, que eso solamente nos vale. Es qué economía estoy activando a través de la adquisición de servicios o productos. Eso sí creo que cada vez más lo tenemos presente. Okay. Oye, Santi, voy a salirme un poquito de todo este tema de huella y de Toronto porque quiero hablar un poquito más de ti como persona, como emprendedor. Digo, yo me la sé, pero para los que se están enterando de todo lo que haces por primera vez, ¿cuál es el origen secreto de Santi? Es decir, ¿qué es lo que llevó a Santi a justamente dedicarse a todo este tema ambiental, ser un emprendedor, etcétera?
Pues yo lo veo como dos historias separadas. Mi historia de ser un emprendedor es muy distinta a la historia de dedicarme al tema ambiental. Ok, El tema ambiental siempre me ha gustado y siempre me ha parecido como que en realidad nunca me planteé dedicarme o no a esto, siempre supe que iba a dedicar alguna versión de esto, ya sea desde la diplomacia climática o desde el activismo o desde poner una empresa o ONGs, etcétera, etcétera. Pero siempre he sabido que me voy a dedicar a alguna versión de esto. Al final, pues simplemente se me fueron dando bien las mates y tal, entonces dije, pues vale la pena que sea a través de una ingeniería. Abrió la UNAM la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y fui parte de la segunda generación de esa carrera, que pues, fue la mejor que pude haber pasado. Estuvo bastante, bastante padre. Durante la carrera fundé, junto con unas personas que estudiaban ahí conmigo, otra bola de vagabundos, fundamos una ONG cuyo objetivo era un poco sexificar el sector de renovables en México frente a poblaciones estudiantiles, porque esto era un México en el que no había empresas privadas de renovables todavía, estaban entrando. Entonces, nuestro punto era, tenemos que generar los recursos humanos necesarios para estas empresas, pues si no nos vamos a llenar de alemanes y de españoles y de ingleses y de entonces aquí operando nuestras centrales de renovables. Luego esa ONG terminamos sacando la rifa del Tigre, ganamos la representación de otra ONG global muy grande que se llama Student Energy. La representamos aquí en México y a nivel global como 2 años o 3, una cosa así. Cerramos haciendo un evento muy importante en Mérida con gente de ciento y tantos países, vinieron premios Nobel, vinieron como 300 estudiantes, todo el mundo becado, vino gente de países que yo ni siquiera sabía que existían, todos a hablar de energía y de energías renovables y de transición energética. Y esto fue en Mérida y fue increíble. Ahora, yo quería que ese evento tuviera un impacto local. Entonces, contratamos a una pequeña agencia de viajes con causa para que nos hiciera todo un itinerario de impacto local para después del programa de la cumbre. Esta agencia era Nomad Republic. Ahora, después de que terminé de hacer todas mis travesuras relativas a la ONG y a la certificación del sector de renovables, Nomad Republic me ofreció la dirección comercial de la empresa. Dije, esto está increíble. La tomé, una cosa llevó a otra, terminé llegando a la dirección general 6 meses después de entrar y estuve en Nomad aproximadamente 2 años y medio, creo. Llegué a 3 tal vez, estoy 100% seguro. Después de lo cual terminamos de gestionar una adquisición completa por parte de Mundo Joven a Nomad Republic. Entonces hoy Nomad Republic es una empresa completamente de Mundo Joven. Y lo que sucede muchas veces en estos casos es que pues, quien la llevó hasta ese momento se despide honrosamente y dice, hagan lo que quieran. Estuvo increíble, aprendí muchísimo, mil gracias por todo, pero pues cuando se corporativiza una startup, que es un proceso natural para muchísimas startups, está muy bien, suele perder ya lo que hace que mis capacidades sean valiosas, porque yo justo soy un mal líder para temas como más operativos. corporativos. Sí, 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 puede ser. O sea, no, no sé, el chiste es que decidí separarme y estuvo bien también. Y ahora, más como llegué a ser emprendedor, pues sí, medio empezó por ahí en cuanto a que eventualmente andaba dirigiendo una startup mexicana y ahora puse una, y va bien, pero yo, no sabes lo alérgico que soy al concepto de emprendedurismo y de, Okay. en general, todo el gremio emprendedor es un gremio del cual, de hecho, yo solo participo en las cosas de Entrepreneur. O sea, este, No, 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 firmamos exclusividad. sí, no, o sea, porque es toda esta onda de el día que decidí emprender y el speech emprendedor, me cuesta bastante trabajo, la verdad. O sea, creo que hay bastante tren del ultra retromame en el gremio y produce modelos de negocio que son muy riesgosos para el país. O sea, por ejemplo, yo conozco muchas empresas que no voy a nombrar, he escrito de ellas públicamente, error, pero he escrito de ellas públicamente, que pues, tienen modelos de negocio totalmente insostenibles, que son disque de impacto, en realidad se dedican a bajar lana de instituciones públicas o de fondos o premios o lo que sea para sostener una operación de equipo totalmente insostenible, cuando las ventas representan el 20% de tus ingresos, porque el otro 80% de tus ingresos son premios y fondos,
Entonces, tu modelo de negocio de impacto no termina en el campo donde debe terminar o no termina, en fin. Entonces, la verdad es que veo también, desafortunadamente, el sector emprendedurista de México con mucho de eso y suelo alejarme. Y bueno, aprovechando que me diste ahí, voy a aprovechar para hacer mi branding, porque tú tienes tu fondo bien cool, nosotros no, entonces me da curiosidad, ¿qué hace que con Entrepreneur nos des el chance, a diferencia de los otros agentes del ecosistema? ¿Qué ves Pues diferente? la verdad es que sucede que suelen ser pláticas en las que tocamos los temas que a mí me parecen importantes y que yo trato de transmitir y que me parece importante transmitir. Muchas veces en otros foros es complicado realmente llegar al meollo del asunto, por así decirlo. Y normalmente cuando platico contigo, moderas alguna sesión tú o estamos en un entorno entrepreneur en el que además también ya la comunidad entrepreneur medio sabe qué esperar y sabe qué tipo de eventos son y tal, pues muy rápido se llega a la sustancia del asunto. O sea, lo que estuvimos platicando la primera mitad de esta entrevista no son temas triviales, son temas que en otras entrevistas me puede tomar 45 minutos llegar a eso. Ahora, dicho eso, sí puede ser que haya otras invitaciones que están divertidas y que están interesantes, pero pues, normalmente un big no-no es pasártela en eventos. O sea, es que justo yo cuando veo a un güey o a una morra que tiene su empresa y los he visto en 5 eventos en los últimos 4 meses, digo, pues, o sea, o están 500 veces más cabrones que un servidor. Ahora sí que quién sabe cómo chingados le hacen, o están aburridos y no saben qué hacer con su empresa y realmente no le están llevando a ninguna parte. No sé, y esos ya son mis Hit. opiniones muy personales, cero Ok. científico, esto que te estoy diciendo, 100% empírico, subjetivo, pero esa es mi relación con la palabra emprendedor. No, y es perfectamente válido. Yo nada más voy a hacer un comentario. Nomad Republic, que como dice Santi, es una empresa muy cool, que hace labor muy padre y muy cool, y es un caso de éxito de emprendimiento mexicano. En el momento que Santi se va de la empresa, empieza el COVID y se cae la industria del turismo a nivel mundial. Relacionado o no, yo no sé. O sea, no vamos a decir Iba a que decir, sí, no. pero tampoco vamos a decir que no. O sea, yo solo sé que en febrero Santi hizo un viaje a Bután y, y ya, o sea, no. Aquí estamos para que la audiencia analice las cosas, pero Sí, sí, para dar los hechos, ¿no? Ya ellos que cada decidirán. quien saque su conclusión. Sí, Liberal. sí, tampoco. Si te Sí, llega muy una de... interesante. O sea, a ver, yo ahorita me estaría arrancando los pelos de la cabeza, la verdad, si siguiera en turismo. Dicho eso, he hablado poco con ellos, pero de lo que he hablado con ellos, sé que quedó un equipo fuerte, de gente súper fuerte. Tú conoces algunos, de gente vaya, si tú me dices, ármate un equipo para que una empresa de turismo atraviese una crisis de aquellas, pues ese es justo Es el este. equipo que armamos, porque en algún punto también además Nomad Republic tuvo problemas financieros importantes, como imagino muchas empresas atraviesan. Pues ahora sí que antes de empezar a pegar, tienes broncas de cash flow y el turismo es muy culero para el cash flow. El turismo, el 50% de tus costos salen en 2, 3 semanas de verano, vendes primer semestre, segundo semestre flotas, y ahí por eso ahí son todas las convenciones de descuentos y tal del turismo, porque la industria necesita liquidez y, y en realidad los márgenes son bastante pequeños, entonces necesitas volumen, si la riegas y de repente un ciclo de turismo vendes menos que el anterior, te quedas a deber a tus proveedores, es un show. Entonces, tuvimos un momento bastante agitado y bastante de crisis en Nomad Republic que produjo al equipo actual, por lo cual yo creo que el equipo actual sabrá y podrá enfrentar la crisis en la que estamos en este momento y salir mejor parados al final. Eso es lo que saben hacer. Espero, ¿eh? Perfecto. Pero esto ya, ahora sí que esperemos. Súper bien. Oye, Santi, nada más para ir terminando. Siempre que aquí en The Keep It Up Show les pedimos al final que nos digan 3 sís y 3 nos que tú crees que debería de tener un emprendedor, es decir, los 3 mandamientos y los 3 pecados capitales.
no sé si te vienen a la mente. Me da mucho interés aparte por todo lo que nos dijiste antes de tu percepción del ecosistema emprendedor. Pero sí, uno sería, no se la pasan en eventos. Si están más en eventos que chambeando con su equipo o con sus clientes, están en un problema de estrategia. Uno que a mí se me hace mandamiento bien fuerte es, habla con tus clientes. O sea, cuando no sepas qué hacer, habla con tus clientes. Cuando creas que ya hablaste suficiente con tus clientes, habla más con tus clientes. Cuando creas que tienes una idea de producto y crees que es una súper idea, estás equivocado, va que tus clientes te lo digan. En fin, o sea, tus clientes son tu compás y tu brújula. ¿Qué pasa si no tenemos clientes? Tenemos usuarios de nuestro MVP o podemos conseguir este tipo de data de otras maneras, pero yo creo que mandamiento número uno y el error, digamos, el error más común que veo es falta de esta aplicación, como de habla con tus clientes. Luego, número dos es tal vez paciencia. Creo que eso es muy importante porque definitivamente es cierto que mucha gente pierde toda su vida buscando la solución y es cierto que nunca llega. Y es cierto, esto es muy importante, la mayoría de la gente que pone un negocio fracasa. Digamos, de ahí que los mandamientos no le sirvan a todo el mundo. Le van a Exacto. servir al 5% que no va a fracasar. Pero paciencia lo que te da es que sigues y sigues y sigues y sigues chambeando independientemente de la adversidad. Y tú no puedes saber si tú eres parte del 95% que va a fracasar o del 5% que no. Pero si eres parte del 5% que no y te diste por vencido antes de tiempo, ya la cagaste. Entonces, digamos, es una carnicería allá afuera, sí, pero paciencia y constancia es uno bien importante. Ahora, los tres no, fíjate que es más complicado porque yo creo que difícilmente te diré que hay cosas que neta nunca hay que hacer. Justo muchas veces las cosas que menos hay que hacer son las que en ciertas situaciones son la mejor idea de hacer. Entonces, pero por ejemplo, sí diría yo perder contacto con clientes, aunque seas un B2C, es una de las cosas que son very big no-no. Perder contacto con clientes y dejar de aprender de clientes. O sea, asumir ya hablé con clientes y entonces ya sé lo que quieren y ahora voy a dejar de hablar con clientes, lo peor que existe en este planeta para iterar cualquier producto. Luego, otra, no tengas, esta para mí es hasta éticamente, por México, si está mal para México que hagamos esto, no tengas una infraestructura de equipo que va mucho más allá, perdón, a lo que puedes sostener con ventas. O sea, se vale estar en periodos de inversión y se vale estar perdiendo lana porque estamos creciendo y estamos empezando. Y Toronto ahorita, por ejemplo, estamos perdiendo lana. O sea, explico, te digo que los mandamientos, saben cuándo romperlos. Pero, pero pues, Toronto tenemos ahorita runway de 18 meses por temas de crisis. O sea, porque como no sabemos cuándo van a levantar ventas o no, pues a contratar cero, runway de 18 meses. En cambio, hay operaciones que te ganas un premio, contratas a 5, no levantas las ventas al nivel que las necesitas para sostener esos 5, entonces lo que haces es los corres. Entonces, generas pobreza de oportunidades en el tejido social laboral de México, porque no le permites a la gente hacer carrera en sus empresas si eres irresponsable con cómo manejas ese tipo de cosas. Número 3 de las noticias. No, vaya, no se nos no leas las noticias. No, No hay no nada te peor que desconectes del mundo, tal vez. no hay nada peor que un líder desinformado. Súper bien. Oye, Santi, si alguien más quisiera, digo, ahorita no están contratando, pero si en algún momento alguien quisiera mandar su CV o quisiera saber más de ustedes o adquirir sus servicios, ¿dónde pueden enterarse? ¿Cuáles son sus redes? Nosotros tenemos una vacante. ¿Ah, sí? Una nada más. O sea, una, no 15. Ese es mi punto. Por eso tenemos una vacante. Una persona justo sí tenemos una vacante que es para una persona full stack developer, que es la primera contratación que hacemos fuera del equipo de cofundadores. Y esperamos encontrar una persona que esté con nosotros años, y vamos a buscarla de forma muy concienzuda. Ahora, toda nuestra información la pueden ver en nuestro Instagram, es como la red social más activa, que es Hola Toroto, 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 Toroto.
El Instagram es Hola Toroto, nuestro website es toroto.mx. En LinkedIn tocamos temas más orientados al B2B y a la responsabilidad ambiental corporativa, ese tipo de cosas. Si nos quieren seguir en LinkedIn, se encuentran como Toroto. Perdón. Eh, y a mí en particular ¿dónde estará bueno? Pues me encuentran en Instagram como Arispuru. Haris, P de Pablo, URU. Perfecto. O con mi mail, santiago@toroto.mx. Super, Santi. Oye, pues muchas gracias por haberte dado una vuelta. Espero que te hayas divertido. Sí, feliz. Muchas gracias a ti, Sebastián. Y bueno, ya sabes, siempre contento de participar en tus travesuras, las travesuras de Entrepenop. Le mando un abrazo a toda la comunidad que nos escucha, que aparte siempre es una comunidad muy trona. Y les mando un abrazo a todo el mundo. Mil gracias. A ti, un abrazo. Hola de nuevo, les dejo en la caja de descripción las redes y los datos de contacto tanto de Toroto como de Santiago. Apóyenos por favor con un like tanto en el video como en las redes sociales de ambas empresas, porque esto nos ayuda a seguir democratizando el pensamiento emprendedor y atraer a diferentes expertos increíbles a que nos compartan todo su conocimiento. Y recuerda, no importa a qué te dediques, keep it up.